terremoto nos cimbró a todos. Conmovió nuestras estructuras tanto como nuestra noción de las cosas. Luego de los traumáticos sucesos de septiembre, nos dimos cuenta de que ya no éramos los mismos. Nos habíamos unido, estábamos organizados y trabajando en grupos, algunos conocidos y otros hasta entonces desconocidos, y desempeñábamos todo tipo de funciones. En un primer momento estuvimos paralizados, a la expectativa. La atención inmediata fue sustancialmente médica y de rescate. Se trataba sobre todo de salvar vidas y salvar a los muertos. Las demandas y las respuestas eran confusas y lo que se requería era atender y solucionar los problemas inmediatos. Con 1.294 escuelas afectadas, casi la mitad del total de edificios dañados según cifras oficiales en el Distrito Federal, escolares muertos, un elevado porcentaje de estudiantes sin clases, maestros y alumnos trabajando en los patios, en jardines o aulas improvisadas, y edificios en peligro, sin precisar de qué manera se reubicaría a los escolares. Frente a un impacto traumático, es reconocida la necesidad de ayuda psicológica. En nuestra comunidad, de manera súbita, términos como neurosis traumática, terapias breves de emergencia, intervención psicológica en las crisis emocionales y depresivas, empezaron a ser vocablos de dominio público. Al multiplicarse la demanda de ayuda que recibió nuestra institución, se pensó en proporcionar cursos de capacitación y asesoría al personal asistencial. Simultáneamente, UNICEF y AMPAG unieron sus esfuerzos y recursos para proporcionar apoyo psicológico de emergencia a la población damnificada y nos propusieron elaborar y desarrollar un curso intensivo que denominamos Intervenciones Grupales en Situaciones de Crisis para Grupos de Niños y Padres, dirigido al personal de las escuelas públicas. El curso se inició el 23 de octubre de 1985 y terminó el 26 de febrero de 1986. El modelo de intervención propuesto en la capacitación se basa en las técnicas grupales y abarca 3 niveles, que son prevención y diagnóstico, pedagógico, terapéutico. El primer nivel de la intervención se aboca a la prevención primaria, detección y definición de los recursos con que se cuenta. Los objetivos del seminario nuestro están apuntando a una prevención primaria y secundaria, es decir, a una evitación de la instalación de una patología o a un diagnóstico precoz que nos permita tomar medidas inmediatas en una situación de crisis como la que hemos estado viviendo hace muy poco. En el nivel pedagógico se busca facilitar la expresión y la verbalización. En el nivel terapéutico, el modelo incluye 3 momentos. El catártico, dirigido hacia las situaciones traumáticas individuales, cargadas de afecto, reales o fantaseadas. ¿Qué piensas, con todo esto? Que no sé. ¿Te ves preocupada, no? ¿Y tampoco has tenido sueños? ¿Sí? A ver, ¿has tenido pesadillas? ¿O sueños? Nada más un sueño, pero me despertaron. Nada más tuve uno cuando sentí que estaba todo caído, que yo iba a recoger los escombros. ¿Eso se tiene? ¿Y te despertaste muy asustada? Ay, es un sueño. Yo estaba apenas quitándome la pijama, entonces a mi papá veo que se estaban moviendo algunos cuadros, entonces mi papá gritó, está temblando. Mi mamá apenas como estaba preparando la comida, vino a mi puerta de mi cuarto, entonces ya después dejó de temblar, nos preparamos porque ya se nos estaba haciendo tarde, vinimos rápido y veo que estaba cerrada la escuela y no había nadie, entonces nos fuimos a ver a Telma que ya estaba en la escuela, entonces dice no nos pasó nada. Y así nos fuimos y en el segundo temblor nomás estábamos viendo la tele y que de repente sentimos que nos estaban mareando. Entonces se les cayó una porción a mi mamá, entonces nos fuimos a la puerta rezando y como estábamos nosotros ahí parados, muchos estaban asustados en el edificio. Es que yo soñé que mi edificio se estaba cayendo y
antes soñé que estaba yo en el centro, entonces estábamos comiendo todos mis familiares, entonces yo veía que la Torre Latinoamérica y los edificios empezaban a caer, entonces todos empezábamos a correr y las calles empezaban a abrir. Y lo que me he dado cuenta es que cuando no platico, los sueños que tengo pasan. O sea, tú dices que esto Sí. fue hasta un mes antes. Sí, un mes antes. Y yo soñé que se iban abriendo las calles, los edificios y todos empezábamos a correr. Y yo era el único que me salvaba. Tú eras el único que te salvabas. Sí. Nada más. Queremos que miren, ahí hay gises de colores, un pizarrón, papeles, pinturas de agua, esperen, plastilina, hay todo. Pero queremos que nos hagan algo en relación a lo que vieron con esta experiencia del terremoto. ¿Sí? Que esté relacionado a lo que sintieron, que no nos los han podido contar. Hay muchos que no han querido hablar. El momento expresivo que abarca las posibilidades lúdicas y creativas elaboradas de manera individual o grupal. Estamos todos muy espantados. Nada más de que este edificio está todo bien cuarteado, de que nadie vive ahí ahorita. Esta es la Torre Latinoamericana, está marcando, las 7:19, la hora en que pasó el sismo. Este es un coche que se le cayeron todo encima. Estos son los escombros que se están incendiando. Sí, este es un edificio que se está quemando. Estos son los vidrios de un edificio que se están rompiendo y este edificio se está cayendo. Aquí le pusimos el título Aviso de Dios y aquí están las nubes, aquí está la nube de polvo también que se originó. La hora de pensar, momento esencialmente grupal para los niveles de elaboración de la experiencia. Oigan, ¿y qué piensan todos del dibujo de estos jóvenes de ayer? Está muy original. Muy realista. Muy realista. Sí. Oye, no nos voy a preguntar qué quiere hacer. ¿Qué quiere decir este título que le pusieron, Aviso de Dios? Que como todos nos portamos mal, que hay guerras, nos peleamos entre hermanos, este es un aviso de Dios que ya nos debemos portar bien. Creo que ya estaba dicho en la Biblia, ¿no? Sí, ¿por qué no nos cuentas? Algo así leyó mamá. O sea, ahí en la Biblia da a entender que el mundo se va a acabar. O sea, ahí dice en la Biblia que si nos seguimos portando mal, el mundo se va a acabar de temblores. Que porque se va a tambalear como un borracho de tanta maldad que tiene el mundo. Ajá. Dicen que por la franja de cocos, Sí, por ahí. que nada más antes chocaba y se hacían los temblores, pero ahora que llegó muy fuerte y se incrustó. ¿Y qué piensas tú de un aviso de Dios o porque nos portamos mal? No, no es por eso, es porque, A ver, porque la tierra se mueve, no es por eso. Yo digo que no es Eso por es, aunque eso nomás es una imaginación. una historia, ¿no? Sí. Está mal. Está mal porque como Dios no hay También hay que ser más portarnos poderoso. bien. No nada más por la tierra va a ser, o sea, que también hay que portarnos bien. No todo nos va a salir bien si nos portamos mal. Es según como lo vea la gente. Parte sea científicamente o religiosamente. Por decir, un judío no puede decir que es por parte aviso de Dios. Pero sí puede decir que es científicamente. Es según el modo de ver las cosas. Porque si lo ve uno científicamente, pues es por decir la franja de cocos, lo que les digo. Ahora, si lo ve religiosamente, es un aviso de Dios que dice que ya nos portemos
bien. Es lo que yo pienso. Los demás se piensan. Dios es, ¿cómo les diré? Es una persona, ¿no? Entonces dicen que Judí, que Jehová, que Buda es lo mismo que Dios. Él es el mismo. Ajá. Pero no puede ser científico. Puede ser científicamente, pero sí es un castigo de Dios. Yo creo que no puede ser así todo castigo de Dios, por decir, si un terremoto cae en Japón y ves que en Japón hay que el Buda, que hay muchos dioses, viene en Japón, ¿cuál de todos es el que les mandó el castigo? Yo creo que ahora sí ya me centré a lo que dice él, y yo creo que sí es más de científico porque, o sea, Dios no es el país, México no es el país peor del mundo, o sea que el peor les hubiera pasado a otro peor, a otro peor. O sea que yo creo que por eso fue tan mal, fue científico, no fue de Dios. O sea, tú piensas que no somos tan malos como para haber recibido ese castigo. No, yo creo que sí fue natural, o sea, ahora ya me voy a la otra idea, porque hay otros países peores. ¿Tú qué piensas? Tú estás muy pensativa, dinos, comunícanos. Nos gustaría saber mucho qué piensas. Porque siempre las mujeres, mira, todas las mujeres calladitas y los hombres siempre son los que hablan. En excepción de... Vamos a ayudarle a la compañera, mira, todos los hombres han hablado y las mujeres siempre estamos así calladitas, tímidas, no nos movemos. ¿Qué pasa? Tú eres, a ver, dinos qué crees que pasa, cuál es tu idea. Tú, hombre, di. Ayuda a tu compañera, no la dejes como la única mujercita que habló. A ver, yo creo que ella nos estaba comunicando algo importante en el sentido de que sintió muy feo cuando estabas haciendo tu dibujo, ¿no? Cuando dibujabas esa escuela que se cayó. ¿Y qué más pensaste? Oigan, una pregunta, ¿qué les pareció esta actividad que tuvimos ahora con ustedes? Yo pienso que si México hubiera estado organizado, no hubiera pasado tantos muertos. Esto es más porque México hizo todo lo que tuvo que salir adelante y lo está haciendo. Bueno, pero a ver. O sea, desorganización sí hay una poca, bueno, hubo una poca, pero o sea, no tanta. ¿Pero quiénes fueron los que se organizaron luego? ¿Quiénes fueron los que se organizaron Los luego? trabajadores y todo eso, y comenzaron así a hacer brigadas de los coches así, o sea, y eso, pero tampoco tenían tiempo para organizarse. Pero también los militares, en lugar de ayudar, estaban ahí nada más cuidando con esto y no sacaban a la gente y Sí, es cierto, porque las personas querían entrar y no dejaban entrar. Sí. Bueno, llegó la hora de despedirnos. Aquellas niñas en vez de escuchar, quién sabe qué les pasó, pero mejor se fueron. Sí. Bueno, llegó la hora de despedirnos. ¿Alguien quiere decir qué les pareció este encuentro que tuvimos con ustedes, esta actividad? ¿Alguien? A mí sí me pareció muy alegre. ¿Te gustó? ¿Hacía falta hablar de esto? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Tú qué piensas de esto? Pues que nos hacía falta hablar de esto y también recordar lo que nos pasó. Muy bien. Yo pienso que ahora ya estamos más desahogados, o sea que ya sacamos todo lo que teníamos. Y ya no vamos a aprender bien. Ni pesaditas. Claro, pero hay que seguir preparándonos, ¿no? Haciendo cosas, planear cosas para estar más preparados, ¿no? El psicológico se proporcionó en diferentes tipos de población infantil. Este es un grupo cuya escuela se encuentra ubicada fuera de la zona afectada por el desastre. El siguiente grupo está integrado por niños que perdieron sus hogares a raíz del terremoto y actualmente viven con sus familiares en albergues provisionales ubicados en una zona marginal. Bueno, miren, yo me llamo Adela. Yo soy Tere. Yo soy Alberto. ¿Tú con quién eres? Estela. ¿Cuántos años tienes? 11. ¿Eh? 11 años. Aida.
13. La 312. Fuerte. La 312. ¿Cómo me llama? Pedro Arroyo. ¿Y cuántos años tienes? 9. Bien. ¿A quién más nos falta presentar? Ay, yo soy de las que ¿Sí? Ah, bueno. ¿Quién se hace popó? ¿Te haces popó? Tu nombre y tu edad. Yadira, ¿Qué edad? 9 años. Tu nombre y tu edad. Erika, Erika, ¿qué edad? 10 años. Me falta ahí. Tu nombre, se acaba de... Aniela, ¿Cuántos años? 6. ¿Ya? ¿Alguien falta? Ya dijo. Bueno, estamos... ¿Eh? ¿Qué le pasa? ¿Hiciste ahorita? Bueno, ¿no? Sí. Se hace de la popó. Porque ya lo tenía. Bueno. ¿No? Se hace. Ahora vamos a ver. Bueno, Se hace. hoy estamos reunidos aquí después del desayuno de ustedes para que podamos platicar, para que podamos hacer una serie de cosas, entre ellas jugar. ¿Cómo se sienten ustedes y que nos cuenten a nosotros cómo han pasado toda esta experiencia de estar acá en el albergue? Muy mal. Muy mal. ¿Quieres empezar tú? Del terremoto para acá, ¿qué ha pasado en tu vida? Cuéntanos. Está bien pelado. Pero no vamos a decir aquí groserías. Cuéntanos, o quien quiera contar. ¿Quién quiere contar? ¿Eh? ¿De dónde venimos? Del teatro. No venimos. ¿Cómo crees? Venimos de una asociación que es como una escuela donde se aprende a trabajar con chicos. Nosotros venimos de ahí. ¿De aquí de México? De acá de México. Sí. Cuéntanos, Aida, pero ¿sabes qué? Acércate para acá. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va tu vida aquí en el albergue? ¿Sí? ¿Cómo vivías antes, Aida? Sí, es cierto. Vivíamos bien en la casa. ¿En dónde era, En la Morelos. ¿En la colonia Morelos? ¿Y qué le pasó a tu casa? Pasó nada más con el temblor, cuando no había luz. Cuando yo iba a entrar al baño pensé que no le había pasado nada al baño, pero cuando entré había como tierra, que no había luz. Luego mi hermana Erika prendió la vela y no se veía nada. Solo salimos con la señora Clata, dijo que nos fuéramos allá a Pino Suárez. Venimos para allá a Pino Suárez. Luego los vinieron a traer acá. ¿Por qué tu casa ya no pudieron entrar? No, porque ya la van a tirar. La van a tirar, quedó muy maltratada. ¿Y cuántos son de familia, Aida? Somos en total, aquí estamos, somos 6. 4 mujeres y mi papá y mamá somos 6. 6. ¿Tienen más familias? Sí. ¿Quiénes son? Mi hermana, que ya se casó y que no vive ya. ¿Cómo se llama donde nos agarró Juan? Entré a Telulco, porque fuimos a la casa de mi tía. ¿Fuiste a la casa de tu tía y te agarró en Tlatelolco? Ajá. ¿Y qué? Se cayó el edificio, el más ancho, en el de Nuevo León. Esta para acá dice más. ¿Y qué más? También fuimos ya a ver el Juárez. Ajá. ¿Y cómo les va acá en el albergue? Bien. Lo que está pasando, y que sienten ahorita. ¿Qué sentimos? Nada. ¿Te sientes bien o mal? Bueno. Sí, nos sentimos bien aquí. Sí. ¿O no? ¿Ustedes son amigos? Sí. No. ¿Sí? Vivimos en la misma vecindad. ¿Vivían en la misma vecindad? Sí. Allá la van a ¿Y tomar. ahorita las tiendas de ustedes están cerca? No muy cerca, sí. Ah, pues está cerquita del mercado.
Cuéntenme, ¿qué pasó con aquella vecindad? Todas las casas se cayeron, los techos, se abrió la tierra y pues, quedó bien fea. Y la van a tumbar. Y más. Ya llegó material. ¿Sí? Sí. Llegaron polines para detener los techos. Sí, llegan camiones a dejar agua o a dejar alimentos. Y también llegan despensas, Cobijas. para ir a recoger ropa, comida. ¿Y ustedes piensan que acaban de estar mucho tiempo más? Sí, porque todavía falta que tiren la vecindad y Dicen que que va a dar lancen. más de un año. Sí. Falta para que vuelvan a arreglar todo, a tener nuestra casa bien. Está bien fea. Fue la vecindad ahora sí más afectada. Afectaron todo, que les robaron todos, unas contrastes. Y en el Pino Suárez que estábamos, en el otro, cuando tembló nosotros estábamos jugando, ¿no? Allá daban ropa y una niña que se llama Rosa, la que se cayó de las escaleras, ella nada más molestaba a la señora que le decía, otra vez ustedes acá, y ellas me llevaban a mí, a veces yo iba con mi mamá y entonces por hacerle la niña Rosa a la señora, pues pasó el temblor cuando estábamos jugando, de repente que empezó a temblar y como se desmayó un niño, que era mi hermano, que de repente que todos decimos, está temblando, y luego nos bajamos y yo así como si me estuviera desmayando así, y luego Bueno, vayan a coger su material. Mira, ¿cómo ven mi torre latina de Picasso? Todo se derrumbó. Chira. Así, una casa de campaña. Otra casa de campaña. Están fabricando un albergue entre todos. Hospital Juárez. ¿Y, Mi casa cuarteada. ¿y esto qué es? Huella digital. Ah. ¿Y acá qué me decías que decía ahí? Sangre. Sangre. Una casa derrumbada. ¿Y qué dice que está aquí? Un niño que está quemando su casa. Puros niños hay en los temblores ahora. Quédate donde estaba. Aquí fue el... ¿Cuál es que está aquí? ¿Te quieres hacer una canción con ese tembló? A ver, canta la canción. Somos dentro de mí. Antes todo esto era pura laguna. Por eso entonces dicen que va a volver a temblar porque se va a volver a acomodar la tierra. Por la naturaleza. Por la castigo de Dios. Castigo de Dios, ¿qué dijo? Ay, castigo de Dios. Todos nos hubieran muerto todos. Ay, ¿cómo? Es por la naturaleza. ¿Castigo de Dios? Que con los temblores leves se estaba medio acomodando la tierra y va a venir otro más fuerte para que se acomode bien. ¿Qué más opinan, Ya, ¿qué pasó? Dígale que me dé mis crayolas. Dámelas. Mire, me quitó mis crayolas. Va a venir Dios y
y va a haber terremotos, temblores más fuertes. Es que se va a hundir un volcán, todo México. y se va a abrir por donde hay agua. Y hay otro volcán. ¿De qué? Y que tienen mucha rabia. Cholas. ¿Quién se la quiere llevar? ¿Cómo es? Se la quieren llevar. Pues no sé, el chiste es de que andan diciendo eso. Y que la Virgen no quiere y se la quieren llevar y por eso va a temblar. Pues sí. Oigan, ¿y ustedes no tienen pesadillas? Sí, yo sí tuve una. ¿Por qué no? ¿Cómo es? Soñé con el... O sea, como nosotros vendemos en la Merced, o sea, entonces nosotros oíamos, o sea, yo soñé que oíamos todos los de la Merced que Dios estaba rezando, pero que yo le decía a mi mamá, no, es el diablo que se puso un sombrero y que así. Entonces o sea, Dios estaba hablando, pero no era Dios, era el diablo, y que todas las muñecas hablaban y se pensaban a gritar y todo. ¿Y qué gritaban las muñecas en la Merced? No, gritaban que iba a venir un temblor más grande que el que pasó. En esa pesadilla yo lloré. Es que como si iban así de vueltas, los pitufos y todos. Soñé que venía un fantasma y me agarraba y me mordía aquí. ¿Y te mordía? Aquí así, en el cuello. ¿Y quién te mordió? Mi hermano. ¿Tú también? Yo soy otra cosa. Yo mataba a mi hermanita. ¿Que tú matabas a tu hermanita? ¿Y qué más? Lo que decía mi mamá, que decía yo y otro muchacho, vámonos, si no nos van a echar la culpa. Y en eso que yo despierto. Pero que iba a ir a San Juanita caminando. Ay, pero es un mes. Pero que allí que tenía que sacar y que le tenía que dar al padre dinero, monedas de oro y todo eso. Caminando y yo no aguanto. Es un mes caminando. Bueno, nada más que nos queda despedirnos de todos. Y pues muchas gracias. ¿Eh? En este curso no se pretendía formar terapeutas, sino proporcionar a los participantes un recurso más para su trabajo con los escolares y padres de familia. Yo trabajé en el barrio de mi domicilio, de mi casa, con 4 niños. Yo hice intervención con 4 niños, 2 niñas y 2 niños. Uno de ellos estaba muy angustiado, la mamá me comentaba de que este niño de 6 años, de nombre Alfonso Antonio Zúñiga Jiménez, este niño le afectó mucho en el sismo. Este niño ya no quería dormir solo en su recámara. Se pasaba medianoche con cualquier pretexto a dormir a la recámara de los papás. Aparte de eso, el niño defecaba en los calzones. ¿Cómo iniciaste el diálogo con los chicos? ¿Te fuiste directa al tema o de qué manera pudiste lograr que los niños te expresaran sus sentimientos, su pensar de aquel día? Mira, llegaron los niños y yo les dije que íbamos a jugar. Que entramos así entre yo. Vamos a jugar. Se sentaron los niños. Ahora vamos a platicar. ¿De qué me van a platicar? Empezaron los niños a platicarme, pero de sus juegos. Pues yo les dije, oigan, y si platicamos del temblor, ¿qué les pareció el temblor? Porque fíjense que yo me asusté mucho. La siguiente intervención fue realizada 4 meses después del terremoto por los maestros capacitados en el curso. ¿Quién de ustedes quisiera comenzar a compartir lo que vivió el día del temblor? ¿Tú quieres comenzar? Cuando un compañero mío lanzó la pelota,
muchos empezaron a marearse, principalmente yo. Ya, por un poco ya me iba a caer. Y fue cuando muchos dijeron que miren el edificio de enfrente que está acá, sí, estaba moviéndose y cayéndose todos los vidrios. Era horrible. La campana que se encuentra en la escuela se hacía como si se fuera a caer. No, creo que en ese momento vi un maestro que quería tocar la campana para que todos nos fuéramos al centro del patio y no nos ocurriera nada. Pero la campana era tan duro el movimiento que no nos dejaba ni siquiera correr o caminar. Entonces otro compañero, nos echamos a correr a la puerta. Y había muchos compañeros de primero que nos estaban pisoteando. Y yo entre estos otros compañeros andábamos recogiendo a los de primero, porque era horrible, los estaban pisoteando. Bueno, para esto yo estaba en mi casa porque no había salido de la escuela. Pero en ese momento yo le dije a mamá, me siento muy mal, mamá. No sé, me siento mareada. Entonces dijo mamá, no, está temblando. Pero para esto yo porque mi casa da hacia Regina y yo había abierto la cortina. Había abierto la cortina para ver, nada más para ver si pasaba algún compañero. Y la dejé abierta, no sé. Y empezó a temblar más duro, más fuerte. Y nuestras lámparas se empezaron a mover de pared se podría decir de lado a lado. Y se me ocurrió voltear y enfrente está el edificio de Vancomer. Y cuando se cayó yo lo vi, que se venía hacia nuestro edificio, pero se desplomó. O sea, se vino así, pero a la hora que ya estaba acabando el temblor, se desplomó. Entonces quedó de lado. Ya que pasó todo el temblor, bajamos y mi papá todavía no se había ido a trabajar porque él entra muy temprano. Bajamos todos, pero para esto no apareció un niño y ese niño se había quedado debajo de los escombros del Vancomer. Es uno de nuestros vecinos que vive en el cuarto piso. Y yo vi cuando lo sacaron, y ayudé a sacarlo también. Me impresionó mucho ver eso. Y pues vi varias cosas, por ejemplo, se nos ocurrió ir hacia donde se habían caído las torres de Pino Suárez y había un camión lleno de sangre y me impresionó mucho también. Cuando rescataron a ese niño, ¿qué sentiste tú? Pues sentí mariposas en el estómago, sentí horrible, con ganas de llorar porque su mamá y su hermana, todos sus hermanos estaban muy desesperados ese día. Y después de que pasó todo eso, lo único que se escuchaba en el centro eran ambulancias, alaridos de gente, porque pues enfrente también se cayó, está en ruinas el otro edificio y la señora estaba muy preocupada porque sus hijos no salían, solamente su hijo nada más se fracturó la clavícula. ¿Ustedes desean participar? Bueno, estaba yo en mi casa, eran exactamente las 7. Eran ciertamente las 7:15, ¿no? Entonces yo le dije a mamá, no quiero ir a la escuela, no sé qué presidente o algo. Me dijo mamá, no, sí, bien. Entonces me bajé rápido. Y de repente pues, empecé a ver en esos momentos. Coméntanos lo que recuerdes, ¿sí? Aun cuando sientas malestar, ¿te vas a sentir mejor? En esos momentos yo iba a agarrar mi camión porque ya se me hacía tarde. Entonces, de repente vi un poste que se venía, ¿no? Entonces yo empecé a gritar, dije que estaba temblando. Y en esos momentos todos se agarraban de un señor ya grande de edad. Yo me corrí en esos instantes. Como el eje vial, todos los carros estaban parados.
Corrí, me pegué aquí, pues no le hice caso. De repente vi que una señora gritaba que se caía el edificio, ¿no? Corrí, yo no sé ni para dónde corría, no sabía ni en dónde estaba ni nada. Se me había olvidado todo. Entonces, en esos momentos oí una explosión. Salió lumbre y una señora empezaba a gritar que estaba quemando. Y salía vapor, mucho vapor. Había una fuga de gas. Y sonaron todas las alarmas de las joyerías, de los bancos, todo estaba. Entonces, en esos momentos llegaron muchas ambulancias y le gritaban a las gentes que se quitaran porque se había caído el Tlatelolco. En esos momentos me sentí muy mal, ¿no? Corrí a mi casa porque mis hermanos ya estaban, como van en la Jardín Balbuena, se van temprano para irse a la escuela, ¿no? Entonces tomaban un taxi. En esos momentos yo corrí para arriba y le dije a mamá que no se asustara, yo estaba bien. Entonces en esos momentos llegó mi papá, como trabaja en el mercado, llegó y nos dijo que nos bajáramos, ¿no? En esos momentos yo le dije a mi mamá, y a mi papá le dijo a mi mamá y a mis hermanos que se bajaran rápido. Entonces mi mamá gritó muy fuerte, le gritó a mi papá. Yo pensé que se había caído mi hermana o algo, yo no recuerdo. Entonces, para esto empezaron a gritar que estaba quemando el edificio. Yo salí corriendo rápido, le dije a papá que se bajara. Y de repente se empezó otra vez otra fuga de gas. Entonces nos bajamos rápidamente, ya habíamos cerrado. Como abajo hay vinaterías, se salió todo el alcohol, ¿no? No sé a quién se le ocurrió encender un cigarro o no sé qué. Se empezó a encender, ¿no? Entonces me dijo, papá, vamos, hijo, al mercado a cerrar el puesto porque tengo mucha carga. Le dije, está bien, papá, nos fuimos a cerrar. Por esto vimos que el mercado se había caído a una parte del mercado y ya nadie estaba seguro. Allí en la iglesia de la Palmita ya nadie, todos gritaban y de repente se empezó a incendiar un tanque de gas. Todos gritaban, un señor se aventó desde el segundo piso de un edificio, ¿no? Entonces yo dije, ya, vamos a cerrar el puesto. Y del metro salió un señor que tenía abierto de aquí toda la cara y tenía empolvado todo. Entonces ya llegamos al puesto, cerramos. Y en esos momentos que nos vamos a la casa de mi abuelita, y pues, en esa casa sí había luz y era centro. Entonces pues, veíamos todas las casas y empezamos a recolectar medicinas, toda comida, víveres, pero porque ya sabíamos como al lado había una guardería, muchas señoras estaban llorando, todo eso, y habíamos visto muchas cosas. En el 20 de diciembre, 20 de septiembre, pues ya todo estaba calmado. No, pues ya todo habían ambulancias y todo. Y en ese momento otra vez empezó a temblar muy fuerte. Y como había de la luz, se empezó a quemar, salían muchas chispas. Se apagó la luz. Y esto, como había un señor en esa casa que estaba malo de sus pies, no sé qué le había dado, lo bajaron, pero en esos momentos ya no había nada de luz, nada más nosotros estábamos bajando, pero nada más a lo que nos pasara, no sabíamos ni qué estábamos haciendo. Y se oían ambulancias, parecía un desfile, pura ambulancia, motocicleta. En esos días me fui a la otra casa de mi tío, ya no quise regresar aquí, me sentía triste, desolado. Llegamos a la casa de mi tía y otra vez decían que se había caído un estacionamiento, que mucha gente había muerto. Esos días, al dormirme yo no quería dormir. La verdad, yo sí quería ir a ayudar, pero mi mamá no me dejaba. Pensaba que me iba a pasar algo, como mis primos ya habían ido, yo quería ir a ayudar, porque ya he oído mucho que había mucho muerto. Entonces no podía dormir
y cuando me dieron una pastilla me tranquilicé, ¿no? Tantito. Y de repente me empezó a doler la cabeza y otra vez empecé a llorar porque en esos momentos me recordaba todo y sentía muy mal. Entonces, no sé, me cansé, no sé, me dormí, pero no sé, un sueño que me cansé mucho. En ese momento hacía muchas pesadillas, me paraba y gritaba porque en esos momentos yo me sentía mal. De repente soñaba con cuerpos y todo tirado. Entonces, desde esos momentos yo no me he podido tranquilizar. Siempre nada más estoy viendo a los focos, a ver si está temblando. Aún si se cae algo rápido, volteo porque pienso. Eso es todo. Estaba haciendo mi tarea de español, y entonces yo tengo una tortuga, pero esa nunca sale en la noche, ya muy tarde. Entonces mi papá ese día iba a salir tarde y lo estaba esperando. Entonces mi hermana también ya está más grande que yo. Entonces mi tortuga salió ya muy tarde y me dijo que presentía algo, que ella sentía que iba a temblar al otro día. Entonces ya nos fuimos a dormir, pero no le dijo nada a mi mamá, ella nada más presentía. Entonces yo soñé que, como me había dicho que sentía que iba a temblar, soñé que estaba temblando y que se empezaba a destruir todo el mundo. Entonces al otro día yo ya me paré para irme a la escuela. Mis hermanos estaban durmiendo en el otro cuarto porque todavía no les tocaba ir, era hasta las 9. Entonces ya me fui con mi mamá, ella iba a pasar al PAN. Entonces yo me fui con un amigo y con mi mamá y le dije, mamá, aquí déjame, tú ya vete al PAN, a 2 cuadras de mi casa antes de llegar a la escuela. Entonces me dijo que sí, entonces ella se regresó y yo y mi amigo seguimos caminando. Y en eso me dolió muy feo la cabeza y a mi amigo también. Y entonces le dije que estaba temblando y él, para que no me espantara, me dijo que no estaba temblando. Entonces empezó a temblar más duro y yo estaba nos agarramos bien fuerte los dos. Entonces nos hicimos para atrás y en eso cayó un vidrio grandote de un edificio. Todos ustedes, los que no han hecho todavía comentarios, vamos a tratar de que lo expresen gráficamente. ¿Sí? De que yo estaba saliendo del metro. Ajá. Bueno, se paró el metro y nos sacaron. Y al salir del metro vi que los edificios se movían y se derrumbaban. Y vi a gente que abrazaba a sus hijos y a muchos niños que salían de la escuela. El día del temblor yo me hallaba aquí con mi compañera más o menos en el patio. Y entonces por aquí hay unas escaleras. Ella me dijo que sintió como que la tierra se movió y había charquitos y veíamos que el agua se movía, los faroles estaban moviendo y le dije que no, que ella que estaba temblando. Entonces todos empezaron a gritar que estaba cayendo la escuela, que no corrieran, que se calmaran. Se oían muchos gritos y mi compañera corrió con otra compañera que estaba más o menos por acá porque ella es muy nerviosa. Entonces yo no vi para dónde corrió y pensé que se había ido a la puerta. Yo también me fui a la puerta y casi todos se fueron a la puerta. En la puerta había muchos niños tirados y lo estaban pisando. Ya se estaba calmando el temblor cuando yo todavía no podía pasar de la puerta. Y luego ya pasé al otro lado y vi que todos estaban llorando, que estaban diciendo que cómo estará mi mamá, cómo estará mi papá. Estaban preocupados, yo también estaba preocupada.
Saliendo de la escuela, iba rumbo a mi casa y lo primero que vi fueron edificios, este edificio que se estaba quemando, niños, personas que pedían auxilio. Aquí a este señor, pues desgraciadamente le cayeron cristales y se murió. ¿Quién quiere hacer algún comentario acerca de cómo vivió todos esos momentos? ¿Qué piensan acerca de ello? Bueno, pues yo pienso que fue una desesperación y que no todos sufrimos un daño material, sino también moral. Porque al perder a algún familiar también se sufre moralmente. Y a los que perdieron su vivienda, por ejemplo, mi compañera Pilar, no la perdió, pero pues hay un edificio que está por caerse enfrente de su casa y está viviendo en un albergue. Pues yo creo que ha de ser muy horrible vivir en un albergue, siendo que no está en su casa. Yo ahorita ya no tengo tanto miedo del temblor, pues porque yo creo que en el dibujo dejé todo mis recuerdos de eso, del temblor. Ahora, igual ya no pienso nada del terremoto, ya lo dejé todo en el dibujo que hicimos y en lo que hemos hablado. Y también les doy gracias por lo que nos están ayudando. En el albergue la comida que daban pues, era mala, ya que luego la daban ya echada a perder o algo, pero no, ya se ha acostumbrado a comer diario eso. Nosotros les agradecemos su confianza, lo que nos verbalizaron, lo que expresaron en sus dibujos, ya que mucha gente va a conocer a través de esto lo que ustedes piensan, lo que sienten y cómo está la adolescencia, los jóvenes de secundaria después de los terremotos. Y lo que pude llegar a concluir de el modelo una vez aplicado en mi centro de trabajo, que está muy dañada la escuela, que mis alumnos en general viven en albergues, padecieron de familia, e inclusive el seguir trabajando en ese mismo inmueble pues agrava la situación ya de antes creada. Ahora, creo que si educación pública hubiese implementado a muy buen tiempo, posterior al sismo, este tipo de atención terapéutica a los jóvenes, a los niños, a la población en general, hubiera sido todavía mucho mejor la atención, ¿no?, que se diera a nivel general. Entiendo del esfuerzo de UNICEF y de AMPAG. La población, a pesar de que es reducida en comparación a millones de habitantes, de millones de alumnos, pues es muy rica. A mí me demandan mucho mis muchachos, bueno, ¿y cuándo van a volver a venir los compañeros? Ellos sienten esa necesidad afectiva y sentimental de poder verbalizar lo que tienen. También las autoridades, ¿no? Por un lado, les ha parecido, ¿y de dónde ustedes han obtenido este modelo? Porque no se ha conocido. Nosotros hemos sido los multiplicadores, los que hemos difundido de alguna manera la terapia que se ha dado. Lo que pasa es que no ha existido, de hecho, la participación general de los centros de trabajo. En mi caso, al igual que la compañera Mari Carmen, soy la única maestra que está tratando de poder ayudar a los muchachos. Y las autoridades en un momento dicen, hasta aquí, maestra, hay que olvidar lo que pasó con el sismo y vamos a trabajar en clase. Y por otro lado, pues es bien importante saber, ¿no? A ellos lo que les interesa es el nivel académico, no cómo están los y cómo están ellos mismos, porque es un escape, es un decir, no pasó más nada y adelante, pero que nos estamos haciendo una realidad y solo es, pues, negar, ¿no? Yo entiendo, la negación de las cosas. Ahora, el conocer a todos mis compañeros, a ustedes, y la oportunidad que ha dado de tratar problemas de emergencia, pues a mí me preocupa, ¿no? Realmente, ¿qué va a pasar a futuro si nosotros continuamos con este modelo? Pero digamos que en una situación de emergencia diferente,
no estuviéramos nosotros conectados como ahora, uno individualmente podría hacerlo. Estamos viendo que nos cuesta trabajo, pero si siendo tan sencillo lo podemos multiplicar. Creo que, como decían las compañeras, se han apuntado de la mejor manera. Todos podemos hacerlo y lo hemos hecho. Ha sido bien rico y les agradezco a todos.